Y se necesita, ¿sabes qué, hermano? Se necesita humildad. Hablarle del amor de Dios, hablarle de la misericordia de Dios. Una de las cosas que usted tiene que aprender, porque Dios lo va a usar a usted de una manera sobrenatural. El contexto no es pretexto. ¿Qué es contexto? Contexto. Contexto se refiere a todo aquello que nos rodea, ya sea físico o simbólicamente, a un acontecimiento. El contexto está formado por una serie de circunstancias como tiempo y espacio físico. ¿Y qué es pretexto? Pretexto es un argumento, razón, excusa que se usa para justificar una acción o para explicar por qué no se ha realizado algo. Eso es pretexto. Pretexto es un argumento, razón o excusa que se usa para justificar una acción o para explicar por qué no se ha realizado algo. También podríamos decir que es motivo que se alega como excusa para no haber hecho algo. No sé si usted ha escuchado decir, dime la verdad que no quiero pretexto. ¿Sí ha escuchado decir eso? Dime la verdad que no quiero pretexto. O ha escuchado decir que dicen, espero que te inventes un buen pretexto, ¿por qué no viniste? O usted dice, ay, ¿qué pretexto le voy a decir a la pastora porque no asistí a la reunión? ¿Qué pretexto voy a decir porque llegué tarde? Entonces, ¿el pretexto qué es? Es una excusa, es una razón, es un argumento para justificar algo. Algunas personas se aferran a un defecto o a una debilidad para no hacer las cosas que Dios le ha ordenado. Muchas veces, la mayoría de veces, las personas se aferran a su debilidad o a su defecto para no hacer las cosas que Dios le ha ordenado. Sin embargo, hay personas que usan sus debilidades fortaleciéndolas en el Señor para alcanzar lo que Dios le ha mandado. Abra su Biblia en Génesis 18 del 9 al 15. Génesis capítulo 18 del 9 al 15 dice así. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara se negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que has reído. Vemos que Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham que le va a dar un hijo. Pero ya estaba Abraham como viejo, ¿verdad? De edad avanzada. Dice la palabra que Sara era estéril.
y que ya había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Sabe? Ya Sara había dejado de ver su menstruación. Ya Sara estaba en la menopausia. Entonces, Sara dice que cuando escuchó que Dios le iba a dar un hijo, que iba a tener un hijo, dice que ella se rió, pero no de no creer que Dios lo pudiera hacer, sino que ella se vio que ya era una mujer avanzada de edad. Imagínense ahora ya tener deleite con su esposo. Pero ¿sabes qué? Aún sin embargo, cuando Sara estaba de edad avanzada y Abraham también, el contexto no era pretexto para alcanzar la promesa de Dios. Amén. ¿Sí me entienden? ¿Sabe? El contexto, las circunstancias que tú vivas, que tú pases, no es pretexto para alcanzar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y muchas veces nosotros ponemos el contexto, la situación que estamos viviendo, las circunstancias que estamos enfrentando para decir que no se puede. Es por eso que el título de esta clase es: el contexto no es pretexto. Amén. No importa cuál sea tu contexto hoy, cuál sea tu situación, pero si Dios te dijo, si Dios te llamó para ser líder, el contexto no va a ser obstáculo para que tú cumplas el llamado de Dios. Amén. Y así sucedió en la vida de Abraham y de Sara. A pesar del contexto, ellos lograron tener la promesa. Lograron tener su hijo. Abraham no puso pretextos. Él estaba claro del contexto. Él estaba claro de su situación. Pero él no puso pretexto por su situación ni por su edad. Le dijo a Sara: mujer, tenemos que trabajar. Así que vamos a deleitarnos. Es tiempo de deleitarnos. Si el Señor lo dijo, vamos a hacerlo. Ellos tenían 90 años. Imagínense. Y sin embargo, a pesar de su contexto, Dios cumplió la promesa en ellos. Amén. Anote allí: el contexto no es pretexto para alcanzar las cosas que Dios quiere que yo logre. El contexto no es pretexto para alcanzar las cosas que Dios quiere que yo logre. ¿Será que en algún momento de tu vida el contexto ha sido pretexto para que tú hagas las cosas? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos dejado llevarnos por el contexto y lo hemos colocado como pretexto para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Hay personas que se quejan del lugar donde nacieron. Hay personas que se quejan de su contexto, de la familia en que nacieron. Hay personas que se quejan de su contexto por el lugar donde ellos tuvieron que crecer. Y sabes que muchas veces culpan al contexto por su fracaso. Es que yo soy así porque como yo vengo de la familia tal y como todos ellos. Usted sabe que, mire, yo me acordaba mucho de esta clase hoy del hermano Martín y de la hermana Yajaira. Sí, hermana. Porque no importa el contexto de ustedes vengan, Dios tiene cosas grandes en sus vidas. Y ustedes van a luchar para alcanzar lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Amén. Yo en la tarde cuando preparaba esto, yo decía: Dios mío, Señor, porque ellos han sido pilares. Yo lo he visto a ellos. Yo siempre cuando hizo su examen le comento a mi esposo. Y yo sé que ellos van a ser unos pilares, hermano, unas columnas que Dios ha levantado en ese lugar. Amén. Y mucha gente, mucha gente les va a llegar, porque ustedes van a ser de ejemplo para
todas esas personas que muchas veces jugaban el contexto de la familia. Entonces, el contexto no es pretexto. No importa de qué familia tú vengas. No importa dónde tú naciste. No importa quién haya sido tu papá o tu mamá. No importa. Lo importante es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Amén. Que no pongamos pretextos para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Tenemos que sacar de nuestras vidas el pretexto. Porque siempre cuando nos mandan a hacer algo, tenemos a flor en la lengua un pretexto. Es que no puedo por tal cosa. Es que tengo tanto trabajo. Y siempre hay un pretexto. Amén. Entonces, no importa la familia donde tú naciste ni el lugar donde naciste. El propósito de Dios te puso aquí para hacer cosas grandes contigo. Amén. No hay pretexto para alcanzar lo que tenemos que alcanzar en Cristo Jesús. Amén. Entonces, que no se te olvide que el contexto no es pretexto. Que no se le olvide eso, hermano. Que el contexto no es pretexto. Amén. Dios ve una oportunidad. No importa si eres débil en algo. Esa es la oportunidad que Dios ve para hacerte fuerte. Y en su fuerza vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido. Muchas personas en la Biblia no pusieron sus ojos en el contexto y alcanzaron lo prometido. El ejemplo que tenemos de Abraham. Abraham no puso sus ojos en su situación, en su edad. No puso los ojos en su contexto. Y tuvieron un hijo que dio a luz a toda una nación. Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era tartamudo. Moisés nació para sacar al pueblo de Dios del mismo Egipto. La Biblia dice que Moisés era un hombre tardo para hablar. Era un hombre torpe con la lengua. Imagínense a quien el Señor usó para que fuera a hablar con Faraón. ¿Usted cree que hoy en día algún gobernador va a buscar a alguien torpe de lengua, tartamudo, para que vaya a hablar con el presidente? No, pero así es Dios. Amén. Dios escogió a un hombre que era tartamudo, que era torpe, para que fuera a hablar con Faraón, para que dejara salir al pueblo de Egipto. Amén. David, aunque era el más pequeño de sus hermanos, nació para liberar al pueblo de Dios de la mano de los filisteos. David no miró su contexto. Cuando David llevó a la guerra, David llegó porque iba a llevarle el mensaje a sus hermanos, llevarle la comida a sus hermanos. Pero no fue porque David fue llamado a pelear en la guerra. Sin embargo, David vio la oportunidad y no puso su mirada en el contexto, sino que puso su mirada en la oportunidad que había en ese momento. Amén. Y Dios lo usó para que él pudiera liberar al pueblo de la mano de los filisteos. Job, aunque lo había perdido todo, Job no puso su mirada en la crisis. Job no puso su mirada en lo que había perdido. Dios lo hizo prosperar el doble. Jonás, aunque trató de huir de la presencia de Dios, nació para predicar arrepentimiento a toda una nación. Entonces tu crisis y mi crisis tiene que ver mucho con la gloria que el Señor va a derramar en nuestras vidas. Amén. Donde unos ven problemas, otros ven oportunidades. Hay gente que lo único que ve es problema. Hay gente que lo único que ve es pretexto. Pero ¿sabes qué? Hay otros que ven oportunidades. Amén.
Cuando David llegó a la guerra, yo me imagino todos aquellos soldados con su mirada en el contexto, en la situación que estaban pasando. Pero David no vio el contexto, David puso su mirada en la oportunidad que Dios le estaba dando para vencer al gigante. Amén. Entonces, nosotros hemos nacido para cosas grandes. Nuestro final será bueno. Amén. Nunca juzgues a nadie por su pasado. Nunca juzgues a nadie por su pasado. Nunca juzgues a nadie de donde esa persona nació, de la familia que viene. Acuérdate que Dios toma lo vil, lo menospreciado. Amén. Que el contexto no es pretexto para que Dios pueda obrar en esa persona. Todo lo que Dios ha permitido hasta ahora es porque vienen cosas grandes y viene un peso de gloria. Anote allí, el que comenzó en ti lo bueno, puedes estar por seguro que terminará en lo excelente. El que comenzó en ti lo bueno, puedes estar por seguro que terminará en lo excelente. Deja de ver el ambiente que te rodea y cree las promesas que Dios te dejó escritas para ti. Amén. Muchas personas no han podido alcanzar las promesas de Dios porque han puesto su mirada en el contexto. Han puesto su mirada en lo que lo ha rodeado. El que comenzó en ti lo bueno, puedes estar por seguro que terminará en lo excelente. El que comenzó en ti lo bueno, puedes estar por seguro que terminará en lo excelente. Deja de ver el ambiente que te rodea. Deja de ver el contexto. Y cree las promesas que Dios te dejó escritas para ti. Cree las promesas que Dios te dejó escritas para ti. Entonces, el contexto no es pretexto. Amén. Entonces, dejemos a un lado los pretextos. Porque siempre, ¿verdad? Los tenemos allí, pues. Los tenemos allí los pretextos para no hacer muchas veces y para evadir hacer las cosas. ¿Verdad? Es mejor decirle un pretexto y no es, sinceramente, decir, no, sí es verdad, no lo hice. No voy a poner pretexto. Voy a ser sincero. Amén. Entonces dejemos a un lado el pretexto. Y muchas veces cuando ponemos pretexto comenzamos a buscar, mirar si es que se enfermó el muchacho, si es que el esposo hizo esto, si es que estaba lloviendo, algo. Algún pretexto ponemos. Pero que desde hoy, hermanos, aprendamos esta lección. Amén. Que el contexto no es pretexto. Y que no importa donde tú vengas. No importa si tú no te graduaste. No importa si tú no estudiaste. No importa. ¿Sabes por qué? Porque eso no es pretexto para que Dios haga lo que va a hacer contigo. Amén. No es pretexto. Ay, yo quisiera ser una de las hijas del pastor Casluna. Ay, quisiera ser como ella. Que no. Dele gracias a Dios por el papá y la mamá que tú tienes. Hay gente que dice así, ay, yo quiero me gustaría ser la esposa de tal persona. No, dele gracias a Dios que tú eres la esposa de tu esposo. ¿Sí? Entonces, no estés poniendo más pretextos. Amén. Que el Señor les bendiga.